Tiempos de gloria y misericordia, Dios habla hoy, amado del Señor, bienvenido una vez más a otra transmisión en vivo por Facebook, Alfa Estéreo, la voz de la victoria. Estamos bajo el tema Procurar la Santidad. Hoy lunes 23 de enero tenemos la compañía del pastor Dino Barnés, pastor Manuel Bravo y el pastor Ulises Francis. Bienvenido esta noche, amado del Señor. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema, un tema que debíamos haber tocado la semana pasada, pero por temas de compromisos ministeriales y familiares no pudimos, pero gloria sea el Señor que es optimista. Vamos a dar inicio, amados. Le damos la bienvenida al pastor Dino Barnés que nos acompaña. Pastor, bienvenido al tiempo de gloria y misericordia. ¿Cómo le ha ido? Hoy vamos a ver el tema de la santidad. Esa es la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, según Hebreos 12:14. Sed santo porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Pastor Dino, ¿cuál sería su postura acerca de la santidad? Uno como creyente, muchas personas se preguntan en la calle, ¿qué debo hacer para ser santo? ¿Cuáles son las características de una persona que se ha guardado para el Señor? ¿Qué significa la palabra santidad? Que no podemos ver al Señor sin la santidad. Requisito número uno, ser santo. Adelante, Pastor Dino. Bienvenido a Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Amén. Dios le bendiga a todos los que están escuchando a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria. A cada panelista, Dios le bendiga, amados hermanos. La santidad es por lo que nosotros vivimos. Amén. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. En el libro de Éxodo, cuando Dios le da la vestidura al sacerdote en la mitra es una cinta que se ponían en la frente. Entonces, esa cinta en la frente tenía que decir santidad a Jehová. Eso lo podemos verificar en el libro de Shemot, en Éxodo capítulo 28. Amén. Éxodo capítulo 28 y el versículo 36, que dice de la siguiente manera. Éxodo 28:36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Amén. Santidad a Jehová. Entonces hay santidad en el matrimonio. Amén. Por lo menos podemos tocar en Primera de Tesalonicense, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, el versículo 3, donde dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sabemos que la palabra fornicación muchas veces pensamos que es el sexo con una mujer que no sea la esposa de uno, pero la palabra fornicación tiene mucho significado, más en lo que es el alefato hebreo. Amén. Es muy amplia esa palabra, porque también puede haber fornicación con imágenes, ya sea hecha por manos de hombre, de yeso, de madera. El hombre puede estar fornicando, adorando ídolos. Amén. Pero la voluntad de Dios, como dice este versículo, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Lo acabamos de leer. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Entonces, nos dice también en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, en el versículo 23, nos habla de que y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se cumple el versículo, sin santidad nadie verá al Señor. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, una relación con Dios
en la cual si le fallamos porque somos humanos, podemos irnos de rodillas y pedirle a Dios que perdone nuestros pecados y que nos limpie, que nos purifique. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y como dice el tema central sobre la mesa, sin santidad nadie verá al Señor. Así que, amén, hermano Donald. Amén, amén. Gracias, Pastor Dino Barnés. Gracias por esa intervención. Este tiempo de gloria y misericordia, amados. Estamos contentos, estamos nuevamente en línea, en la sintonía del cielo, amado. A través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria, una señal que llega para bendecir tu vida, amados. Los retransmisiones los viernes a las 8 de la mañana. Amados, vamos a darle paso al Pastor Ulises. Pastor Ulises, ya usted vio lo que comentó el Pastor Dino Barnés acerca Amén. de la santidad, los requisitos. Dice que el Señor Amén. quiere un pueblo preparado y que esté viviendo en santidad. ¿Cómo le podría hablar a esa audiencia que nos acompaña sobre este tema que Bueno, es muy interesante? bueno, Adelante. pastor. Dios con esta palabra nos reta a nosotros y también nos enseña a nosotros a entender la importancia de poder ver a Dios. A Dios nadie lo ha visto. Así que Dios nos enseña a nosotros cuál es la ruta y el camino para poder verlo. Pero santidad no es sinónimo de perfección. Por eso que hay veces nosotros cuando oímos esto de santidad, algunos cogen miedo, dicen esto no puede ser posible, otros dicen en estos tiempos es difícil, pero yo creo que usted sepa que santidad no es sinónimo de ser perfecto. La Biblia misma dice que en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, salid de en medio de ellos, no toque lo inmundo y yo lo recibiré. Entonces, cuando nosotros vivimos en santidad, sabemos que vivimos una vida apartada para Dios. Nosotros nos apartamos para el Señor para poder servirle. Vivir una vida en santidad es una vida que nos enseña a guardarnos y a cuidarnos en estos tiempos de no caer fácilmente en el error, de no caer en el error de manchar nuestra vestidura. Sí, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin tacha, pero nosotros todavía no somos perfectos. Dios nos va a perfeccionar. Y la Biblia misma dice que el que dice que no tiene pecado, le hacemos mentiroso. Y la palabra de Dios no está en nosotros. Por eso que también nos enseña el Señor y dice en su palabra, ¿quién subirá al monte santo de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Entonces, estos son tiempos, porque si miramos la vida de los sacerdotes, cuando ellos se guardaban para Dios un año se apartaban, se consagraban y ellos mismos tenían que ofrecer sacrificio por su pecado y después ellos ofrecían sacrificio por el pueblo. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote llamado Jesús, que él fue la propiciación de nuestro pecado y ahora él nos hizo reyes y sacerdotes para poder ministrar a Dios, para poder servir al Señor, pero con temor y temblor, reconociendo que en medio de una sociedad con un sistema pecaminoso y corrupto, usted tiene que tener ese temor y temblor para poder ministrar en el altar, para poder ministrar la vida. Este negocio de las almas es serio. Así que esto no es solamente ministrar porque yo quiero ministrar o porque yo canto bonito. Esto también yo tengo que tener un temor reverente, porque yo entiendo que la santidad es lo más grande que existe en la vida de un ministro. Por eso que Dios dice, mira, si esto nadie me va a ver, porque si Dios no dice esto, ¿tú sabes cuánto desorden hay en la iglesia?
hermanos que tienen que purificarse, santificarse, porque Dios le dio un talento, Dios le dio un don, no le importa. Se ayunan nada más porque le dicen que le toca ministrar. Oran porque le dicen que le toca llevar la enseñanza. Si no, no se meten en las aguas. Pastor, usted me pregunte, me perdone que hable así, pero sí, en estos tiempos se puede vivir más que en santidad. Claro que sí, pastor. Y le voy a decir, la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a la nuestra, pero cuando oró para que no lloviera y no llovió, y después volvió para que lloviera y llovió. Entonces, ¿qué Dios nos enseña esto? Que el hombre era un hombre de carne y hueso, pero cuando ese hombre oraba, tenía el respaldo del cielo. Así que eso es lo que Dios quiere, que en medio de que también nosotros podamos, como ser humanos, sentir deseos, tentaciones, una que otra podamos caer, pero llega un tiempo que tú tienes que tener una vida espiritual estable, una madurez, un crecimiento, y entender de que la santidad es lo principal, porque las trompetas sonarán, y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Guárdense, guárdense. Los sacerdotes tenían que entrar con una campanita, y si esa soda la alaban cuando la campanita dejaba de sonar, porque los hombres allá adentro habían muerto, el asunto era serio. Así que ese, para empezar, para todo un alma. Amén, amén. Gracias, Pastor Ulises Francis. Gracias por estar en tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy, amado, a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria, la santidad. Amados, requisito número 1 para poder ver al Señor, como le indica el Pastor Ulises. Podemos ver al Señor, aleluya. Y no es que seamos perfectos, sino estamos creciendo en la estatura de Dios perfecta. El Espíritu Santo juega un papel en esta inyección de poder nosotros crecer y poder vivir una vida en santidad. Así que vamos a darle paso al Pastor Manuel Bravo. Pastor Manuel Bravo, gloria a Dios por tenerlo aquí nuevamente en tiempo de gloria y misericordia. Adelante, ¿cuál sería su perspectiva en base a este tema? Que de verdad que es muy interesante para la audiencia, que nos hicieron 2 preguntas. De hecho, tengo dos preguntas ahí también. Adelante, Pastor Manuel. Muchas bendiciones, amados y amadas del Señor, a todos los que nos ven por esta plataforma, los radioescuchas. Dios los bendice. Si hablamos del tema de la santidad, podemos llevarnos mucho tiempo inquiriendo en esto. Podemos ver que aún el salmista David decía que él quería inquirir en su santo templo. ¿Qué? Inquirir es investigar la hermosura de su santidad. Aún este hombre, siendo imperfecto, en un lugar imperfecto que es la tierra, buscaba la perfección hasta el día de la llegada del Señor Jesucristo. Pero si vemos esto, ahora mismo la santidad es la gran desconocida, es algo desconocido para la sociedad actual. Parece que es algo antiguo, algo que verdaderamente es inhumano. Es algo que nadie desea porque se siente que al ser santo no le va a traer ninguna clase de beneficio. Pero la santidad conlleva bienes para nosotros mismos y para todo aquello que están a nuestro alrededor. Más que nada, su palabra dice que nadie verá al Señor si no hay santidad en nosotros. Amén, amén. En este tiempo de gloria y misericordia, Dios habló a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria. Así que vamos a darle pase entonces a la capellana Saray Díaz, que nos acompaña. Bienvenida, Saray, a tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Estamos viendo el tema de la santidad, procurar la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál sería su postura acerca de este tema a la audiencia que sigue tiempo de gloria y misericordia a través de este tema muy interesante sobre la santidad? Adelante. Dios bendiga a cada uno. Bendición, amada. A cada oyente, aquellos que ya han escuchado la palabra de Dios, aquellos que están por escucharla, aquellos que anhelan seguir sirviéndole al Señor, sean bienvenidos. Según Hebreos
12, capítulo 12, verso 12, ¿no? Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nos ponemos a ver, el título dice, los que rechazan la gracia de Dios. Y sobre el tema, podemos preguntarnos, ¿qué es la santidad? Podemos preguntar, ¿verdad? Entonces, la santidad, de repente las personas que he escuchado piensan que ser santo es hacer lo bueno, pero no, bíblicamente es apartarse, ser una persona escogida, apartarse del mal. Eso significa ser santo. Ahora bien, dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin Jesucristo nadie puede ver al Señor. Porque dice eh, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. O sea que si yo tengo a Jesucristo en mi corazón, yo soy santa, porque vino esa paz, vino ese Espíritu Santo. Porque todo hombre que tenga el Espíritu Santo de Dios, ya el Señor lo mira de otra manera. Ya no lo mira como un pecador. ¿Por qué? Porque somos santos delante de Él. Ahora bien, no significa que no vamos a fallar, que no vamos a pecar. Por supuesto que sí, pero ya de otra manera. ¿Cómo de otra manera? Ya no deliberadamente, porque en otro tiempo a nosotros no nos importaba hacer pecado, cualquier pecado. Es más, decíamos, eso no es malo, ¿sí? Es una mentira, eso no es malo. Pero cuando viene Cristo a nuestro corazón, hay algo que nos redarguye, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo y hace que nosotros no lo hagamos. Y si lo hacemos, dice la palabra del Señor, que abogados tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, y Él nos va a perdonar. Y ténganlo por seguro, bien acompañada de hacer lo bueno, porque sin obra, sin fe, la obra es muerta, y la obra sin fe también es muerta. Entonces, las dos van de la mano. Así que mis amados oyentes, mis amados hermanos, Jesucristo es santo. Y eso es lo que significa la santidad, que podemos hacer que nosotros como iglesia, como hermanos, podamos nosotros seguir esa paz. Porque antes de decir el texto, sin santidad, nadie, o sea que el Señor quiere que tengamos paz. Claro está, ya no vamos a tener una paz cuando pecamos, ¿verdad que no? No hay esa paz. Anteriormente no conocíamos esa paz. Lo hacíamos porque lo queríamos hacer y nadie nos obligaba a hacerlo o no hacerlo. Nadie nos decía, oye, está mal. Nadie. Al contrario, no, eso está bien. ¿Por qué? Porque ese era el mundo. Pero ahora nosotros estamos en un mundo espiritual en el cual Dios no ve de otra manera. Eso era antes. Claro, eso, la paz, la santidad que el Señor nos da, tenemos que hacerlo como al inicio que decía el pastor Ulises, cuando vamos allá adelante. Tenemos que tener paz para poder cantar un coro, una alabanza, para predicar, dar una enseñanza. Por supuesto, tenemos que tener esa paz. Y claro, cuando tenemos la paz, cuando tenemos la santidad, yo sé cómo hablar, yo sé cómo expresarme, cómo conducirme cuando no estoy aquí en casa o en la iglesia o con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque a Dios les interesa más qué es lo que estamos haciendo cuando estamos solos que cuando estamos acompañados. Así que mis amados oyentes, miren, la santidad no quiere decir tampoco
de una estatua, una imagen, es santo que no hace nada. Eso es una idea errónea. Entonces, ya saben, sin santidad nadie verá al Señor. En pocas palabras, sin Jesucristo nadie puede ver al Señor. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Sarai, Ana Sarai. En este tiempo de gloria y misericordia, amados, vamos ahora a la ronda de las preguntas. Tenemos dos preguntas. Vamos a darle la primera al pastor Manuel Bravo. Pastor Manuel Bravo, tenemos una pregunta del joven Reinaldo. Déjenme ver. Si Reinaldo desde Pedregal dice, ¿me podría explicar qué debo hacer yo para lograr ser santo delante de Dios? Adelante, pastor Manuel. Amén, amén, amén. Para Reinaldo, cuando tenemos deseo de santidad o deseo de cambiar, la santidad se adquiere única y solamente a través de Cristo. Viene de una determinación del corazón. Escucha bien, Reinaldo. Viene de una determinación del corazón para comenzar a dejar esas viejas estructuras, ese viejo caminar, ese viejo hombre. Existe una naturaleza por la cual todos pasamos por esa naturaleza, que es la naturaleza adámica, refiriéndome a Adán, nuestro padre. Cuando hablamos de esa naturaleza, hablamos de la rebeldía. Cada uno de nosotros tiene o tenía esta naturaleza adámica, que es rebelde. Entonces, esta naturaleza representa dos señores. ¿Dos señores cómo? Representa el señor pecado y el señor Jesús. El señor pecado nos gobernaba antes. El Señor Jesús es el que nos da libertad para servirle a Él. Quiero leerle este pequeño pasaje que se encuentra en el libro, el primer libro de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Podemos ver que cuando nosotros tenemos deseo de un cambio o deseo de estar en santidad, la única santidad que podemos nosotros adquirir es por medio de Jesucristo y de más nadie. Amén, lo dejo con esto. Amén, gracias, pastor Manuel. Reinaldo, usted que está en sintonía, está viendo el video de su siervo. Así que tenemos un minuto, pero vamos a darle la siguiente pregunta. Gracias, pastor. La siguiente pregunta. Dios habla hoy, dice, hola hermano, me llamo Judith, mi nombre es Judith DC, y soy de Colombia. ¿Usted cree que es posible vivir en la santidad en estos tiempos? ¿Será fácil? No sé, la pregunta puede ser para uno de los tres, Pastor Ulises, Pastorino o la hermana Saray. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén, amén. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Bueno, Amén. a la hermana de Colombia, quiero decirle que la Biblia dice en Berechit, Génesis, Dios bendiga a cada uno, Bendición, amada. a cada oyente, aquellos que ya han escuchado la palabra de Dios, aquellos que están por escucharla, aquellos que anhelan seguir sirviéndole al Señor, sean bienvenidos.
según Hebreos 12, capítulo 12, verso 12, ¿no? Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nos ponemos a ver, el título dice, los que rechazan la gracia de Dios. Y sobre el tema, podemos preguntarnos, ¿qué es la santidad? Podemos preguntar, ¿verdad? Entonces, la santidad, de repente las personas que he escuchado piensan que ser santo es hacer lo bueno, pero no, bíblicamente es apartarse, ser una persona escogida, apartarte del mal. Eso significa ser santo. Ahora bien, dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin Jesucristo nadie puede ver al Señor. Porque dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. O sea que si yo tengo a Jesucristo en mi corazón, yo soy santa, porque vino esa paz, vino ese Espíritu Santo. Porque todo hombre que tenga el Espíritu Santo de Dios, ya el Señor lo mira de otra manera. Ya no lo mira como un pecador. ¿Por qué? Porque somos santos delante de Él. Ahora bien, no significa que no vamos a fallar, que no vamos a pecar. Por supuesto que sí, pero ya de otra manera. ¿Cómo de otra manera? Ya no deliberadamente, porque en otro tiempo a nosotros no nos importaba hacer pecado, cualquier pecado. Es más, decíamos, eso no es malo, ¿sí? Es una mentira, eso no es malo. Pero cuando viene Cristo a nuestro corazón, hay algo que nos redarguye, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo y hace que nosotros no lo hagamos. Y si lo hacemos, dice la palabra del Señor, que abogados tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, y Él nos va a perdonar. Y ténganlo por seguro, bien acompañada y hacer lo bueno. Porque sin obra, sin fe, la obra es muerta. Y la obra sin fe también es muerta. Entonces, las dos van de la mano. Así que mis amados oyentes, mis amados hermanos, Jesucristo es santo. Y eso es lo que significa la santidad, que podemos hacer que nosotros como iglesia, como hermanos, podamos nosotros seguir esta paz. Porque antes de decir el texto, sin santidad, nadie, o sea que el Señor quiere que tengamos paz. Claro está, ya no vamos a tener una paz cuando pecamos, ¿verdad que no? No hay esa paz. Anteriormente no conocíamos esa paz. Lo hacíamos porque lo queríamos hacer y nadie nos obligaba a hacerlo o no hacerlo. Nadie nos decía, oye, está mal. Nadie. Al contrario, no, eso está bien. ¿Por qué? Porque ese era el mundo. Pero ahora nosotros estamos en un mundo espiritual en el cual Dios no ve de otra manera. Eso era antes. Claro, eso, la paz, la santidad que el Señor nos da, tenemos que hacerlo como al inicio que decía el pastor Ulises, cuando vamos allá adelante. Tenemos que tener paz para poder cantar un coro, una alabanza, para predicar, dar una enseñanza. Por supuesto, tenemos que tener esa paz. Y claro, cuando tenemos la paz, cuando tenemos la santidad, yo sé cómo hablar, yo sé cómo expresarme, cómo conducirme cuando no estoy aquí en casa o en la iglesia o con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque a Dios les interesa más qué es lo que estamos haciendo cuando estamos solos que cuando estamos acompañados. Así que mis amados oyentes, miren, la santidad
No quiere decir tampoco de una estatua o una imagen es santo que no hace nada. Eso es una idea errónea. Entonces, ya saben, sin santidad nadie verá al Señor. En pocas palabras, sin Jesucristo nadie puede ver al Señor. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Saray, Ana Saray. En este tiempo de gloria y misericordia, amados, vamos ahora a la ronda de las preguntas. Tenemos dos preguntas. Vamos a darle la primera al pastor Manuel Bravo. Pastor Manuel Bravo, tenemos una pregunta del joven Reinaldo. Déjenme ver. Si Reinaldo desde Pedregal dice, ¿me podría explicar qué debo hacer yo para lograr ser santo delante de Dios? Adelante, pastor Manuel. Amén, amén, amén. Para Reinaldo, cuando tenemos deseo de santidad o deseo de cambiar, la santidad se adquiere única y solamente a través de Cristo. Viene de una determinación del corazón. Escucha bien, Reinaldo. Viene de una determinación del corazón para comenzar a dejar esas viejas estructuras, ese viejo caminar, ese viejo hombre. Existe una naturaleza por la cual todos pasamos por esa naturaleza, que es la naturaleza adámica, refiriéndome a Adán, nuestro padre. Cuando hablamos de esa naturaleza, hablamos de la rebeldía. Cada uno de nosotros tiene o tenía esta naturaleza adámica, que es rebelde. Entonces, esta naturaleza representa dos señores. ¿Dos señores cómo? Representa el Señor pecado y el Señor Jesús. El Señor pecado nos gobernaba antes. El Señor Jesús es el que nos da libertad para servirle a Él. Quiero leerle este pequeño pasaje que se encuentra en el libro, el primer libro de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Podemos ver que cuando nosotros tenemos deseo de un cambio o deseo de estar en santidad, la única santidad que podemos nosotros adquirir es por medio de Jesucristo y de más nadie. Amén, lo dejo con esto. Amén, gracias, pastor Manuel. Reinaldo, usted que está en sintonía, está viendo el video de su siervo. Así que tenemos un minuto, pero vamos a darle la siguiente pregunta. Dios habla hoy, dice, hola hermano, me llamo Judith, mi nombre es Judith DC, y soy de Colombia. ¿Usted cree que es posible vivir en la santidad en estos tiempos? ¿Será fácil? No sé, la pregunta puede ser para uno de los tres, Pastor Ulises, Pastorino o la hermana Saray. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén, amén. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Bueno, Amén. a la hermana de Colombia, quiero decirle que la Biblia dice en Berechit, Génesis, a la hermana de Colombia, pues la Biblia dice que Noé era justo en sus generaciones. Sí se puede vivir para Dios, porque la generación de Noé es la misma generación que estamos viviendo hoy en día. Es más, la Biblia dice que estos días iban a ser como los días de Noé. Son igualitos. En Génesis capítulo 6 dice que había tanta violencia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces,
estamos como en los días de Noé. Estamos como en los días de Noé, pero en los días de Noé solamente había un arca en la cual la humanidad podía ser salva. Hoy en día es igual, solamente que ese arca hoy en día se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y amados hermanos, la santidad tiene que ver con el temor a Dios. Amén. Eso lo podemos ver en Segunda de Corintios, capítulo 7, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dándonos a la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios va conectado, porque una persona que tiene temor de Dios no va a hacer más de 4 cosas por el temor a Dios. Amén. Así que Dios le bendiga, amados hermanos. Amén, amén. Tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy, amados, sintonizando de Alfa Estéreo, la voz de la victoria. Cristo viene por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Amados, cada vez que vamos a los cultos, cada vez que buscamos al Señor en estos programas, estamos planchando nuestro vestido para volar con el Señor. Amados, vamos a darle el pase entonces al pastor Ulises, que nos despida, le diga a esa audiencia que sigue tiempo de gloria y misericordia, que se motive a anhelar la santidad, que no es fácil, pero con el Señor sí podemos lograrla. Adelante, pastor Ulises. Bueno, la verdad que sí, sí, con la fuerza nueva de Dios, con las fuerzas nuevas que Dios nos da a nosotros a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo, esa es la fuerza que nos anima a nosotros a poder guardarnos, a poder separarnos y a anhelar partir con el Señor, pero ver la importancia de poder vivir con el Creador del cielo y de la tierra y el que tiene todo preparado para que nosotros vivamos una eternidad. Así que lo que Dios nos enseña es en estos últimos tiempos de que la fuerza para poder vencer, para poder resistir, para poder soportar, más que todo se encuentra en ese poder de la santidad bendita, que es alejarnos, apartarnos de las cosas que en medio de nosotros nos rodean. Hay muchas cosas que a veces nos envuelven como seres humanos, hay cosas que nos atrapan como seres humanos y nos manchan, nos ensucian nuestra mente, nuestro corazón. Participamos en actos bochornosos que eso como gente, como cristianos nos afectan, pero cuando venimos a los pies del Señor por medio de la sangre de Cristo, Dios nos lava, nos purifica y nos da esa ayuda para que podamos seguir hacia adelante, Pastor Donald. Amén, gloria a Dios, pastor Ulises, por esa recomendación a la audiencia Tiempo de Gloria y Misericordia. Recuerde que este es el lugar donde se le da la gloria a nuestro Padre Celestial, es el protagonista, el Espíritu Santo. Antes de terminar, teníamos una pregunta aquí que acaba de llegar. Esta pregunta está bien interesante para cualquiera de los panelistas. No sé si la hermana Sara quiere contestarla, o pastor Manuel, o pastor Dino, o el pastor Ulises, cualquiera de los 4. La pregunta me puso a pensar también. Mire lo que dice. Dice, quiero que me expliquen si una persona fallece y no es cristiana y si uno tiene que ser santo para ver al Señor, cuando muere, esa persona puede ver al Señor aunque no fue santa y llevó una vida delinquiendo, algo así. Cualquiera de los 4, ¿quién podría contestar esta pregunta? Adelante, bendiciones. Bueno, Después hable Donald. ¿Quién iba a hablar ya? no, dele, pastor Ulises, le damos el permiso, dele. Lo que pasa es que cuando nosotros morimos, porque cuando la Biblia habla de ver a Dios, habla todo lo que se tiene que ver en la eternidad, todo lo que es vivir con Dios para siempre. Pero la Biblia dice que los muertos que resucitaron y los otros muertos que resucitaron fueron
fueron levantados para ir a juicio. Entonces, hay un juicio que va a pasar, que vamos a tener que enfrentar a Jesús, porque Jesús es el que va a condenarnos. Porque acuérdate que Jesús es la imagen del Dios invisible, a pesar de que la Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo, pero cuando ya los que fallecen, esa alma que tiene que rendirle cuenta a Dios, sabemos que esa alma, a pesar de que Dios dice que todas las almas son mías, pero el que va al pleito, al careo, la Biblia nos enseña a nosotros, es Jesús. Esa persona no pueden ver a Dios, porque solamente son los que muertos en Cristo son los que van a entrar al cielo, que van a ver a Dios. Amén, amén. Pastor Ulises, gracias por esa respuesta. Pastor Manuel, ¿qué podía agregar? Pastor Dino, Pastor Azaray, cuéntenos. Verdaderamente, nosotros tenemos que pensar y meditar en esto cuando se habla de que todos compadeceremos ante el tribunal del Señor. Nosotros tenemos que rendirle cuenta al Señor por lo bueno, por lo malo, por toda nuestra obra, por todo lo que hayamos hecho. Entonces, esa pregunta de que si veremos al Señor, esa pregunta va como en otra dimensión de la cual no entiende esta persona, que es el pecado. Cuando el Señor se habla del pecado, o sea, no eres santo, no estás en santidad, nadie verá al Señor, es porque está demandando una vida santa, una vida correcta, una vida que sea encaminada a Cristo Jesús para que pueda verlo tal y como es. Amén. Esa es mi expresión y mi pensamiento. Amén, amén. Gracias, Pastor Manuel. Amén. Adelante, Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga, amados hermanos. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después viene el juicio. Entonces no sabemos si esa persona en el último momento de su vida recibió a Cristo como su Salvador. Se arrepintió de sus pecados. No podemos decir quién es salvo y quién no es salvo, porque eso le pertenece a Dios. No sabemos si la persona en el hecho de muerte, pues conversó con Dios y le pidió perdón por sus pecados. Así que no sabemos, pero sí la Biblia tiene en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, una lista de quienes van a heredar el reino de los cielos y quienes no van a heredar el reino de los cielos. Dice que los fornicarios, los hechiceros, los ávaros, los borrachos, los afeminados, los que se echan con varón, no heredarán el reino de los cielos. Entonces hay una lista. Así que si usted está dentro de esa lista, es mejor que hable con Dios y le pida perdón y entregue su vida al Señor Jesucristo. Amén. Para que cuando muera en Cristo, tenga la vida eterna y pueda vivir para siempre con nuestro Señor. Dios le bendiga. Amén, Pastor Dino. Adelante, Manazaray, para cerrar ya con su opinión en esta pregunta bastante interesante. Adelante. Amén, así es. Una pregunta muy interesante que es muy general en todo el tiempo que se me dice, se me pregunta, pero vuelvo y vamos a Hechos, capítulo 12, verso 12, donde dice los que rechazan la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es nada más y nada menos que Jesucristo. Y, o sea, la pregunta que ella hace es que si una persona que murió cuando estaba en vida, no fue a la iglesia, no recibió a Jesús como su Salvador, no hizo nada de eso y murió, piensa, y la pregunta es, ¿cree que puede ver al Señor? O sea, que puede poder ser salva. Lo mismo que dice el pastor Dino, es exactamente así. Nosotros no podemos hablar sobre eso porque solamente lo dice el Señor. Él decide, Él da la vida, Él la quita, y Él sabe de quién tiene misericordia, también lo dice la palabra. Y en el verso 25 dice, mirad que no desechéis al que habla,
porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces, también podemos decir o conocer, según la palabra del Señor, que tal vez no, o tal vez sí, porque en ese momento puede que la persona vino en sí y en 5 minutos, 10 minutos, no sé, Dios le dio la oportunidad y se acordó de las palabras que había escuchado de Jesucristo y de repente puede que se haya arrepentido, no lo sabemos. Es más, a veces ni el familiar sabe, pero ellos ahí en su conciencia, en su pensamiento, hay personas, creo yo, que es así, se arrepienten y bueno, Dios sabe todo y es misericordioso. Amén, amén. Gloria a Dios, hermana Saray, pastor Ulises, pastor Manuel, pastor Dino. Gracias por habernos acompañado en tiempo de gloria y misericordia. Queremos escuchar al pastor Manuel que le dé una palabra a la audiencia de tiempo de gloria y misericordia, que haga la profesión de fe, que el que no se ha arrepentido tenga la oportunidad y decida en su corazón que el Espíritu Santo lo toque y pueda llegar a aceptar al Señor. Adelante, pastor Manuel, con la conclusión y el audio apagado, creo. Ahora sí. Escucha. Amén, sí, sí. Amén, amén, amén. Antes de cerrar, quiero reiterar nuevamente que es posible vivir en santidad si nos lo proponemos. Aún en estos tiempos, no será fácil, pero verdaderamente podemos esforzarnos para agradar a Dios. Y yo quiero exhortar a todas aquellas personas que realmente se hacen una pregunta: ¿iré yo al cielo? ¿Dónde iré después que muera? El único camino, lo dice la palabra de Dios, que va al Señor, ese es el camino de Dios. Agradarle en su camino, seguirle, buscar de Cristo, apartarte de los viejos rudimentos, del viejo hombre, para poder agradar a Dios y vivir una vida santa o una vida en santidad. Y yo quiero en esta noche, tú que me escuchas del otro lado, hacer una oración de fe. Si deseas hacerla, hazla conmigo y repite después de mí. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, mostrándome como pecador y pidiendo que me limpies de todo pecado. Señor Jesús, acepto tu perdón y te invito a entrar en mi vida como mi único Salvador, Jesucristo. Hiciste esta oración de fe con todo el corazón, con toda tu fuerza y con todo el anhelo de un cambio en tu vida. Tenlo por seguro que el Señor va a trabajar en ti. Te hará una nueva persona si tú lo dispones, si tú te esfuerzas. El Señor está con los brazos abiertos para recibirnos. Así que en esta noche lo dejo con esta palabra. Pero muchas bendiciones. Amén. Y con esto, amados, llegamos al final de Tiempo de Gloria y Misericordia. Este programa del día de hoy, procurar la santidad. Como dice el pastor Manuel, un tema bastante largo. Así que vamos entonces a dar por culminado recordándole la retransmisión de este día. Acuérdese los viernes a las 8 por Alfa Estéreo, La Voz de la Victoria. No te lo pierdas a través de Facebook, YouTube. Conéctate, suscríbete a este canal para que puedas recibir las notificaciones de los devocionales diarios que se envían y también el programa de Tiempo de Gloria y Misericordia, donde se le da la gloria a nuestro Padre Celestial. Gracias, Capellana Saray, Pastor Manuel, Pastor Ulises. Esperamos verlo la próxima. Bendiciones. Amén.